vez más aquí en el Ministerio Tu Palabra Irradia Luz. Como siempre te decimos, abajo de cada video tenés para hacer tu comentario, también podés visitar nuestro blog, podés estar visitando nuestro Twitter y podés dejar tu comentario o algún pedido, algún tema específico que quieras conocer o saber o tener entendimiento. Hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido, ya que estamos tan cercanos a las fiestas estas que son tan importantes. Algunos hermanos nos han pedido qué es la Navidad, ¿no es cierto? ¿Qué es la Navidad y cómo se celebra? Porque muchas veces no tiene el tono que tiene que tener esta fiesta. La palabra Navidad proviene del latín nativitas. ¿Qué quiere decir nativitas? Nacimiento. Entonces, ¿qué estamos festejando? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fundamento de la Navidad. Es una de las festividades más importantes, no solo aquí en la Argentina, sino en todas partes del mundo. Es la más importante que festeja el cristianismo, y esto juntamente con la de la Pascua, que también tiene la misma importancia. Existen varias teorías sobre el tema de la fecha. Muchos discuten si es el 25 de diciembre, por qué se puso el 25 de diciembre a la fecha del nacimiento de Cristo. Bueno, hay mucha discusión en todo eso, pero yo creo que el origen no es eso, sino festejar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos exactamente si la fecha está bien puesta, como decíamos recién, pero sí sabemos que ya en el siglo III estaban festejando el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre. La fecha de nacimiento del Señor Jesús, si vamos a una Biblia, que es nuestra base, no la vamos a encontrar, porque en la Biblia no está registrado en qué fecha haya nacido el Señor Jesús. Por eso es que algunas denominaciones cristianas utilizan otro tipo de fechas. Por ejemplo, las iglesias ortodoxas. Hay algunas iglesias ortodoxas que lo hacen el 7 de enero. Pero como siempre decimos, estamos diciendo ahora, la fecha no es el valor, sino el festejo del nacimiento de nuestro Salvador. La Navidad, a pesar de ser una fiesta cristiana, como dijimos antes, es la más importante del cristianismo, se llegó a popularizar tanto, pero tanto, que aún la festejan aquellos que no conocen a Dios y aquellos que no son ni siquiera creyentes. También la celebran. ¿Por qué? Porque se hace simplemente como una festividad y no lo que es el fundamento, que es el nacimiento de Jesús. A través de los años se fue distorsionando un poquito esto y se le fue agregando el arbolito, ¿no? Yo ya escuché un comentario que el tema del arbolito era de allí por la antigüedad, los griegos, los romanos tenían la costumbre de ir con 12 palmas, una para cada día del mes del año, y de ahí después salió el arbolito que se puso en una sola rama, y bueno, ahí ya le pusieron el arbolito. Después apareció Santa Claus, que era una persona que estaba en Rusia, un carpintero que fabricaba juguetes y los regalaba a los chicos pobres. Bueno, ahí empezó a salir Santa Claus, y los regalos, que son muchas veces el fundamento de la fiesta, lamentablemente. Y todo esto, por supuesto, ¿qué es lo que hizo? En vez de festejar el nacimiento de Jesús, alteró el presupuesto familiar. Porque hoy yo estaba escuchando un comentario aquí en la Argentina, para armar un arbolito está en el orden de los 500 pesos, así que es un dinero bastante importante. Por desgracia, con el tiempo se fue desvirtuando el verdadero sentido de celebrar el nacimiento de Cristo. ¿Y en qué se convirtió? Se convirtió en un mero intercambio de regalos. Fui a visitar tu casa, te llevo un buen regalo, vos me haces un buen regalo, cuando no nos regalan algo nos enojamos, mirá, él no me regaló nada, no se acordó de mí. Bueno, al fin y al cabo se desvirtuó tanto esta fiesta que llegó a compararse como que es simplemente hacer un buen regalo. ¿Y esto de los regalos de dónde viene? Esto lo hacían los paganos, los griegos y los romanos, en las fiestas de la Saturnalia. ¿Qué era la fiesta de la Saturnalia? Era el inicio del invierno. Cuando estaba por comenzar el invierno se hacían regalos, y eso después lo incorporaron a la fiesta navideña. La Navidad cristiana es celebrar que el Hijo de Dios se hizo hombre para abrirnos las puertas del cielo y un camino
a la vida eterna. Hay un nombre que se le da a Cristo en la Biblia y ese nombre es Emmanuel. Ustedes lo habrán escuchado, ustedes sabrán el significado también de esta palabra Emmanuel, ¿no es cierto? Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Ahora fijémonos en la importancia de esta palabra, ¿no? Dios con nosotros. Esto nos recuerda que no hay un Dios que sea lejano, sino que hay un Dios que está cercanos a nosotros. Quizás nosotros en esta Navidad nos está tocando disfrutarla o celebrarla estando solos porque no tenemos familiares, quizás nos hemos peleado con nuestros familiares, o estamos internados en un sanatorio, en un hospital, o estamos pasando un momento difícil, ¿no es cierto? Entonces, Emmanuel significa Dios con nosotros. O sea, si vos crees en Dios, confía que Dios estará contigo en estas fiestas. Jesús es el Hijo unigénito de Dios, imagen perfecta, dice la Biblia, del Padre, lleno de gracia y de verdad. La celebración de la Navidad es tener el privilegio de poder abrir la Biblia, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, que es el tercer Evangelio de la Biblia, en el capítulo 2, del versículo 1 al 20, no te lo voy a leer porque es muy largo, pero toma una Biblia en tu casa y léelo, y allí se va a narrar con todos los detalles cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y la importancia que tuvo, ¿no es cierto? En la Edad Media existían los villancicos, que hoy también prendemos la radio y los escuchamos, ¿no es cierto? En la Edad Media existían los villancicos que eran lo que exaltaba al nacimiento del Señor Jesús, pero hacerlo en forma de una ofrenda musical o cantada. Ahora vamos a hacernos una pregunta bastante interesante. Según la Biblia, ¿no? Tenemos la Biblia, ¿no es cierto? ¿Cómo debemos celebrar la Navidad? ¿Con regalos? Está bien que te hagan regalos. ¿Con un arbolito? Está bien que los chicos disfruten de tener un arbolito, pero ese no es el fundamento. Que eso sea simplemente una parte de esta fiesta. La Biblia enmarca algo que es muy claro. Por ejemplo, cuando le escribe el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11, un poquito extenso, pero es importante porque allí el apóstol Pablo va a marcar de qué forma vino Jesús a este mundo y por qué dejó este mundo crucificado en la cruz. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Acá está enmarcado en la Biblia quién fue Jesús, qué hizo Jesús, por qué celebramos a Jesús ante todas las cosas. Este versículo nos va a decir tres cosas que son muy rapiditas y muy importantes. Primero, debemos celebrar la Navidad como la revelación del Dios eterno de la historia. Jesús fue el Dios eterno de la historia. No hay otro Dios fuera de él. En el versículo 6 de este Filipenses leíamos, en forma de Dios. Él vino en forma de Dios y fue sacrificado como un ser humano. Esto, de en forma de Dios, se aplica a la preexistencia de Cristo. Porque el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Por eso vamos a leer en las primeras páginas de la Biblia, en Génesis, que Dios cuando creó el mundo decía, hagamos, ahora vamos a hacer, creemos en esto, vamos a crear tal cosa. ¿Con quién hablaba? Ahí está el fundamento del Verbo. En segundo lugar, debemos celebrar la Navidad como un evento real, y no una mera fecha. Va a venir el 25 de diciembre, ¿cómo vamos a comer? ¿Qué lindo asado vamos a hacer? Es bueno eso, que estén todos reunidos y estén comiendo una buena comida, pero debemos celebrar la Navidad como un evento real y no solamente como una mera fecha.
Versículos 7 y 8 de Filipenses decía, sino que se despojó a sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Literalmente, Cristo se vació en la cruz. Él dio todo lo que tenía, no tuvo más para dar. Él fue crucificado, su cuerpo fue partido, dice que su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y en tercer y último lugar, debemos celebrar la Navidad como la revelación del amor eterno para que nosotros le amemos a Él. O sea, no hay nadie en el mundo, por más bueno y por más cariñoso y por más sentimientos que tenga, que dé su vida por alguien en este mundo. Sin embargo, Jesús dio su vida por todo el mundo, dio su vida por la humanidad. Por eso hay que celebrarla con esa revelación de amor que dio Cristo a nuestra vida. Y a su vez que nosotros le amemos a Él por ese sacrificio que Él ha hecho. Por eso en el versículo 8 de Filipenses decía, se humilló a sí mismo, se despojó, se humilló a sí mismo. Hay un versículo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, que es muy conocido en la grey cristiana, ¿no es cierto? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, mas no se pierda y tenga vida eterna. Yo creo que con esto que hemos estado viendo hasta aquí, podemos decir que debemos celebrar al único que es merecedor de todo festejo, y es a nuestro Señor Jesucristo. Que tengas una muy, pero muy feliz Navidad y que de ahora en más puedas empezar a saber cómo celebrar estas fiestas. Que Dios te bendiga ricamente.